Sánchez acorrala a Sumar y a Podemos en su peor momento y les da 10 días para ir en coalición. Me voy contigo, Sara. Bueno, en primer lugar, valorar la decisión de Sánchez de un adelanto electoral como una decisión tan arriesgada como egoísta. Arriesgada porque puede que no den los votos y al final acabe gobernando la derecha y la extrema derecha en este país, y las que los vamos a sufrir somos los ciudadanos y las ciudadanas. Él quiere capitalizar la debacle electoral que ha sufrido Podemos. No se sabe si lo va a conseguir y sobre todo no se sabe si lo va a conseguir si no se consigue una unidad. Para mí, la mejor noticia de todo esto es que va a propulsar, o espero que propulse, que se pongan las pilas los proyectos políticos, tanto Sumar como Podemos, para acercar posturas y en estos 10 días no se haga lo que no se ha hecho en 4 meses. Sería de verdad muy esperanzador que esto sirviera para propulsar esa unidad que es la que todas y todos necesitamos, pero hoy nos levantamos por la mañana con la noticia de que Izquierda Unida lanza un comunicado en el cual no hay ni rastro de Podemos. Eso, pues, la verdad que me ha entristecido un poco, porque en lugar de llamar a la unidad de todas las fuerzas, solo se refiere a Sumar. Me parece que es un grave error. Me parece que no podemos caminar en la desunión, o no pueden caminar en la desunión, y lo que necesitamos son ya pasos al frente. Me voy con Rafa Mayoral, el titular de Sánchez acorrala a Sumar y Podemos en su peor momento y les da 10 días para ir en coalición, que además es del periódico El Salto. Me voy con Rafa. A ver, nosotros vamos a estar y nosotros vamos a seguir apostando por un proceso unitario, y además yo creo que tenemos que ver cuál es la perspectiva de lo que nos estamos jugando. Creo que solo un análisis que nos permita hablar de izquierda o derecha nos puede meter en un problema, sobre todo con las últimas cosas que ha hecho el PSOE en el gobierno. Es decir, hace falta un espacio político que plantee una posición confrontada al modelo neoliberal y que plantee además una posibilidad de salida del modelo neoliberal, y que creo que ese tiene que ser el eje de conformación de ese espacio político. Y me parece que va a haber una tendencia muy fuerte para intentar la vuelta a los 90 y a la concentración de voto bipartidista. Y creo que por eso es necesario empezar a trabajar en delimitar los campos. Es decir, es posible confrontar a lo que nos viene por delante, y no me refiero a la posibilidad simplemente del gobierno de la derecha, sino todo lo que viene a ser el proceso económico y político que se deriva de la guerra y de la crisis climática. ¿Cuál va a ser la salida? El PSOE, si es el PSOE, solamente el PSOE, no va a garantizar los derechos de la gente. Yo creo que eso va a ser uno de los elementos, y lo hemos visto al final, que ha hecho varios gestos de complicidad con el poder económico que la verdad no dejan de preocupar. Dani Domínguez. Bueno, yo creo que la decisión estratégica es interesante. Creo que Sánchez ha demostrado que es inteligente, y más allá de si hay egoísmo o no en la decisión tomada, como secretario general del Partido Socialista, creo que ha tomado una buena decisión. Aparte de esto, si estuviéramos viendo este gesto en otro tipo de presidentes a nivel europeo, creo que estaríamos aplaudiendo también la solvencia democrática de un presidente que, después de unos malos resultados, decide convocar también elecciones a nivel general, ¿no? O sea, que ese apunte creo que es interesante, porque es verdad que ya aquí tenemos poca confianza en que se tomen decisiones democráticas, pero si mirásemos fuera de nuestra frontera, probablemente lo estaríamos también aplaudiéndolo, o al menos analizándolo desde otro lugar. Respecto al comunicado de Izquierda Unida, bueno, creo que a nadie le sorprenderá que Izquierda Unida diga que apueste por Yolanda Díaz. Creo que llevan diciendo los meses. Quizás ahora, sorprendido por la rapidez con la que se ha elaborado el comunicado después del adelanto electoral, pero lo llevan diciendo bastante claro en los últimos meses. Ahora toca que Podemos y el resto de partidos que integran la coalición se pongan de acuerdo. Fuentes de Podemos y fuentes de Sumar aseguran que las negociaciones están avanzadas. Yo creo que es algo que es esperanzador, porque a pesar de que solamente conocemos la decisión del adelanto electoral desde hace 24 horas, este tipo de palabras yo creo que demuestran que evidentemente hay una intención y unas ganas de que en menos de 10 días se resuelva esta cuestión y tengamos un partido fuerte a la izquierda del Partido Socialista. Carlos. Bueno, Sánchez solo tiene un amigo, que es Pedro Sánchez. Lo que busca con este adelanto
electorales, poder pillar con el paso cambiado a la izquierda para intentar revivir los espectros del bipartidismo. Y hay algunas cadenas y grupos empresariales que han salido al paso, ¿no? Por ejemplo, A3 Media ha recogido el guante proponiendo un debate cara a cara de Feijóo y Sánchez. Yo creo que eso es a lo que nos vamos a enfrentar en esta campaña electoral de las generales. Y yo creo que el primer requisito para la unidad es asumir la realidad. Tenemos que movilizar a un votante que está harto, pero también a quien el domingo votó opciones distintas. Y eso no se hace simplemente con una suma de siglas, hace falta algo más y yo creo que ese algo más es sumar. Eduardo García. Bueno, yo creo que el movimiento es estratégicamente muy interesante y creo que muy positivo y muy favorable, más que nada porque era la opción menos mala. Es decir, si el gobierno de coalición hubiese tenido que esperar varios meses con el relato de la victoria aplastante, en términos más de representación de concejalías y diputados en cortes autonómicas que en términos de votos, yo sigo manteniendo que eso es un detalle importante, habría sido muy difícil encarar las elecciones generales. Además, creo que Pedro Sánchez acierta en otra cosa. Hay que entender que después de un proceso electoral tan duro en lo emocional como el que ha vivido la izquierda del PSOE, habría sido verdaderamente difícil llegar a acuerdos, digamos, si hubiesen tenido que esperar varios meses, ¿no? Porque entra la dinámica del lanzamiento de dardos mutuo, entra la dinámica de quién tiene la culpa, entra la dinámica de por qué hemos perdido esta autonomía cuando en realidad en votos debíamos haberla ganado, tú eres el que dijiste que no teníamos que ir juntos, no, lo dijiste tú. Y al darle a la izquierda 10 días, creo que acelera un proceso que era necesario que se acelerase, porque estaba totalmente encasquillado. O sea, lo que ha hecho Pedro Sánchez es probablemente ampliar las posibilidades electorales del PSOE y, evidentemente, rascar una parte de votos de la izquierda del PSOE, entre otras cosas, porque hay un sector de la población que se ha hartado de tener que votar a las izquierdas por separado y que me consta que van a votar al Partido Socialista, gente que históricamente ha votado a Podemos e incluso previamente a Izquierda Unida, que hoy va a votar al PSOE por una cuestión de hartazgo con la división de la izquierda, pero también es cierto que favorece justamente la unidad de la izquierda al darles ese escaso tiempo de maniobra que yo considero que si le hubiese dado más quizá hubiera sido negativo. Y luego hablaremos de eso, pero creo que es interesante hacer algunos matices sobre la magnitud de la victoria de la derecha. Es interesante debatir sobre hasta qué punto es una victoria cultural, pero en términos aritméticos, en términos electorales, creo que hay que hablar con cierta calma y decir que si tienes en cuenta los números y sobre todo lo que suelen significar las elecciones intermedias, como son en España, o como son concebidas en España las elecciones municipales y autonómicas, el resultado de la derecha no es tan aplastante como parece. Domínguez, que además por alusiones que te decía Sara aquello de que no lo veía muy inteligente aquello de la convocatoria electoral. Lo voy a mantener en mi posición y sí que lo voy a ver estratégicamente. Como esfuerzo a debatir y a confrontar, como me gusta. No, iba a hacerlo Bien, igual. Fíjate, nos quedaban por delante 5 o 6 meses todavía antes de las nuevas elecciones, ¿no? Si se hubiesen convocado en diciembre como estaba previsto, con unas cortes al ralentí, porque no se iba a hacer nada. Yo creo que todo el mundo daba por zanjada prácticamente la legislatura. Luego hablaremos de aquellos proyectos que se han quedado por el camino, pero creo que de ninguno se podría extraer un capital político que tú pudieses vender de una forma, a bombo y platillo antes de las siguientes elecciones generales, ¿no? Además, íbamos a tener unos meses de muchísimo ruido porque se iban a tener que depurar muchas culpas y muchos culpables de este fracaso electoral que ha sucedido durante las elecciones autonómicas y municipales. Y creo que eso ahora te lo cargas de un plumazo y además impides una celebración a lo bestia de la derecha. Hemos pasado de hablar de los malos resultados a hablar del adelanto electoral, ¿no? Entonces, por eso creo que el movimiento sí que es políticamente inteligente, porque creo que si no nos veíamos abocados a unos meses que iban a ser duros. Eso sí, nos enfrentamos a unas incógnitas barbarísimas. Es decir, como recordaba Rafa, elecciones en julio, las primeras desde que hay sufragio universal que suceden en verano con gente de vacaciones. Veremos el tema del voto por correo, ahí sí que nos vamos a divertir. Tenemos un nuevo actor político sobre la mesa, que es Sumar, y cuya líder es la mejor valorada en el CIS, según los últimos datos del mes de mayo. Además tenemos desazón en la izquierda y algarabía en la derecha. Creo que eso evidentemente es malo porque
cuando Pablo Iglesias estaba como uno de los líderes mejor valorados en el CIS y Podemos estaba como primera intención de voto, es porque dentro de la izquierda teníamos un sentimiento o un clima sentimental de esperanza, y creo que aquí no lo tenemos. Entonces, a ver cómo se conjuga en la balanza esos dos datos, ¿no? La líder mejor valorada con una desazón en el seno de la izquierda. Y además, por supuesto, la operación del miedo. Durante la campaña electoral y durante los meses previos vamos a ver esa negociación entre el Partido Popular y Vox en diferentes autonomías para ver cuál va a ser el papel de la ultraderecha en gobiernos como puede ser el de Baleares o el de Extremadura, entre otros, además también de Valencia. Entonces, evidentemente que las elecciones son una incógnita, y ahí coincido con Sara en que hay un miedo, pero es que creo que el miedo, o sea, vamos a tener que aguantar este miedo durante 6 meses. Y yo no sé si hubiésemos aguantado este miedo durante 6 meses. O menos por mi parte. Bueno, preguntabas si hay razones para ser optimistas. Yo creo que lo que no podemos es darnos por vencidos y mandar un mensaje a los ciudadanos de que no merece la pena luchar por ellos. Tenemos que recordar que si surge Sumar es porque hay una oportunidad, que por primera vez el espacio de la izquierda progresista o transformadora puede mejorar sus resultados en las generales, ¿no? Era eso lo que estábamos viendo antes de la hecatombe del domingo. Yo creo que el adelanto electoral no nos puede quitar eso. La ventana de oportunidad sigue ahí, puede que ahora sea más pequeña, pero mientras Sumar siga sumando más que sus partes por separado, la ventana de oportunidad sigue ahí. Sobre lo del miedo que comentaba Rafa, totalmente de acuerdo. Creo que la estrategia del miedo a la derecha y a la ultraderecha solo le puede funcionar al Partido Socialista, que nosotros tenemos que ir a por algo completamente distinto, y que las alianzas con Vox están ya muy normalizadas entre los votantes del PP, igual que el gobierno de coalición está aceptado por los votantes del PSOE. Y además yo creo que hay una cosa que también hay que poner encima de la mesa, es decir, Moreno Bonilla gobierna solo, y Moreno Bonilla está intentando privatizar la atención primaria él solo, y está intentando impulsar una ley en contra de Doñana él solo. Entonces creo que hay una mistificación y un olvido en torno a lo que realmente representa el Partido Popular. O sea, el PP en España representa lo que representa, y Vox es el PP con 3 copas. Y creo que eso es una parte que se nos olvida. Es decir, sus cuadros fundamentales que sostienen la estructura partidaria y aquellos que están dándole su base social formaban parte del proyecto del PP. Entonces creo que tenemos que salir de la trampa y ser capaces de plantear, frente a los retos fundamentales que tenemos delante en estos momentos, ser capaces de tener un planteamiento de salida. Y a mí lo que me preocupa, y creo que es un factor que no está entrando en el debate político y me parece que para nosotros ha hecho mucho daño, es el ambiente generalizado del belicismo como un consenso político que está abriendo el pensamiento autoritario entre las mayorías. Y creo que eso, el hecho de que no haya habido discrepancia o disidencia en el debate público y se haya perseguido a todos aquellos que han defendido cualquier opción que no sea la guerra, creo que ha sido un arma de alimentación para la derecha, sin lugar a dudas. Y creo que ese debate y otros que se han ido produciendo, creo que tenemos que pensar realmente cómo lo afrontamos en el futuro. ¿Voy contigo, Carlos, otra vez? Sí, no creo que sea solo el belicismo. Creo que los resultados electorales de ayer constatan que estamos en un momento muy, muy extraño, que llevamos estando en este momento desde hace mucho tiempo, y es que la opinión pública de la sociedad no se corresponde con la mayoría que teníamos en el Congreso y con la mayoría que hay en el Gobierno, que hay una batalla cultural y unas ideas que han cambiado completamente, y que eso, obviamente, beneficia a la derecha, que lo único que ha hecho en cada convocatoria electoral, ¿no? Andalucía, Castilla y León, es recoger los frutos políticos de esa batalla cultural que ya tiene ganada, la de la libertad como el despiporre y la ley del sálvese quien pueda, el belicismo que tú comentabas. Claro, es que al final el debate que existe, porque son las preguntas que se ponen encima de la mesa, es el que viene de una opinión publicada que es, yo creo que desde hace décadas, quizás el momento en el que es menos permitida la disidencia, ¿no? Inclusive en la propia estructura de televisión española. Es decir, tenemos un serio problema para el debate democrático en España. Y creo que eso tiene que estar dentro de los ejes, es decir, o planteamos que se tiene que producir una democratización del debate público, o realmente estamos asistiendo a una degradación pieza a pieza
de lo que es la posibilidad de tener un debate democrático público en el país. Y creo que eso, no, más allá de que no forme parte de las estrategias electorales y que ahora hay que afrontar un reto para el día 23 y que tenemos que ser capaces de lanzar unas líneas que permitan conformar un proyecto unitario, creo que necesitamos también hacer un debate en profundidad de cuáles son los profundos déficits democráticos que se viven en este momento en este país, qué es lo que supone la filosofía de la impotencia. La filosofía de la impotencia, que es la filosofía del no se puede, es un Consejo General del Poder Judicial con 4 años caducado y que demuestran que tienen el poder y que demuestran al conjunto de la sociedad que el poder y el Estado es suyo, gane quien gane las elecciones. Y eso es lo más frustrante que existe para todos los procesos democráticos. Y por último, el hecho de que por un día se deje gobernar a la derecha, como se hizo con la ley del solo sí es sí, cuando tú dejas gobernar a la derecha y sus planteamientos políticos durante un día, tú le estás abriendo la puerta a que pueda gobernar durante 4 años. Rafa, yo te quiero preguntar, en el caso este de las negociaciones que se están viviendo y de la situación que se está viviendo ahora mismo justo en la izquierda, no sé si nos puedes adelantar algo de cómo avanza, ¿tienes información en este sentido? Porque decía antes, Dani, aquello de que ya tenías fuentes que confirmaban que en efecto esto estaba muy negociado o estaba muy avanzado. Estaba avanzado y se estaba, por supuesto, negociando desde el mismo día de ayer. ¿Crees que podemos dar un mensaje de optimismo para aquellos que están deseando que haya una candidatura unitaria? Nuestra secretaria general ayer lo dijo con total claridad y yo creo que yo me atengo a lo que manifestamos ayer como organización y creo que además ahora mismo es lo que espera la gente. Y nosotros vamos a trabajar duro por eso, igual que lo intentamos hacer en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, haber tenido una candidatura unitaria. Nosotros lo vamos a seguir planteando para el Estado. No pudo ser en Madrid no pudo ser y por eso tiene mayoría absoluta tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad el PP. Pero nosotros en el Estado entendemos que el resto de fuerzas sí van a entender que todos tenemos que ejercer la responsabilidad para en un espacio unitario y esperamos que eso se entienda. ¿Sara? No, le quería preguntar a Rafa, ¿cómo valoráis el comunicado de Izquierda Unida entonces? Yo no valoro los comunicados de otras organizaciones. Yo desde el respeto más absoluto a la reflexión que puedan tener los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida, creo que todos y todas tenemos que intentar aportar en esto. Y desde ese punto de vista, creo que ahora mismo importa bastante poco. O sea, creo que los elementos clave que hay puestos encima de la mesa van más allá de cualquier comunicado. Tenemos que intentar tener la cabeza fría, tenemos que tener la responsabilidad de qué es lo que hay que afrontar y cómo podemos afrontar el ciclo que se nos viene e intentar aportar todos lo mejor que tengamos, ¿no?, en este proceso. O sea, nosotros ahí no... Se ha convertido esto en una entrevista, Rafa Mayoral, de pronto. No, pero es interesante porque Sara, en su papel de periodista, ha hecho lo que hay que hacer, que es preguntar, y Rafa, en su papel... pero de verdad que lo valoro bien. Y Rafa, en su papel de político, que quiere evitar el ruido, o eso me ha parecido a mí, ha respondido muy bien a la pregunta. O sea, que acabo de ver aquí un avance... Pero yo ahí no me siento cómodo, ¿sabes? Yo me siento cómodo, yo soy militante. Yo milito desde que tengo 14 años. Y he tenido diferentes tareas en mi vida. Y a mí me ha tocado cumplir una tarea en la institución, pero yo soy un militante en la institución y fuera de la institución. Yo no soy un político. Esa categoría, para el que la quiera... Sé que es general. Bueno, no lo digo por ti, no lo digo por ti. Lo digo porque hay una cultura que se ha ido extendiendo cada vez más y que incluso a veces nos contamina, que es entender la acción política. Y cuando la acción política está en manos de los políticos, significa que le sustraemos a la gente la posibilidad de participar del proceso. Y creo que nosotros tenemos que intentar hacer un esfuerzo. Y yo tengo una tarea tengo responsabilidades de dirección en Podemos y he tenido responsabilidades institucionales y esa es mi tarea. Pero yo no tengo una condición. Sí, pero Sara no te ha preguntado como militante. Te ha preguntado como cargo orgánico de un partido. Sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero una y cosa lo siento es... si te ha incomodado. No, en absoluto. No me incomoda en absoluto. Pero una cosa es que yo haya sido elegido por los compañeros como responsable de la dirección y cumpla una tarea de dirección o cumpla una tarea en la institución, y otra cosa es que yo asuma el chingle de político. Y es un tema que además me parece que nos ha ido contaminando cada vez más en el debate público y creo que nos hace falta reflexionarlo. Puedes decir, un dirigente puede ser un representante público puede ser, pero la condición de político es una condición, esa categoría que se ha ido generando y se ha ido hegemonizando en el debate público es una categoría neoliberal que sustrae a la gente del proceso político. Y no lo digo por ti que te ha tocado a ti, pero me lo han dicho muchas veces y me lo han dicho en una mesa de debate aquí y me lo han dicho en una asamblea de trabajadores y he hecho lo mismo. Pero sí que creo que eso, aunque parezca un debate de matiz, creo que no es un debate de matiz para entender los retos que tenemos por delante, para poder entender que nosotros necesitamos la participación en el proceso político de las mayorías sociales y que si hemos tenido un problema
para poder afrontar esto es que la pandemia nos ha dificultado muchísimo poder hacer copartícipes del proceso político a millones de personas, que es lo que te permite que el proceso avance a favor de los derechos de la gente. Y eso creo que es clave para poder entender hacia dónde vamos. Carlos, te quiero preguntar, yo sé que no vienes en representación de ninguna organización política, que no tienes ningún cargo orgánico, pero es verdad que participaste en el grupo de juventud, ¿no? de Sumar en su momento, que eres simpatizante o militante, no sé si lo podríamos decir de esta forma. Entonces te quiero preguntar, no sé si tienes información privilegiada sobre cómo van las negociaciones también, o si sabes en qué situación se va a situar lo que acabe siendo Sumar o la coalición que se acabe cerrando. Poca información privilegiada te puedo dar, pero sí que creo que desde el domingo hay un cambio de tono, incluso de actitud en Podemos. Rafa podrá confirmar o no, pero creo que para que haya unidad a futuro y que se materialice en estos 10 días, ese cambio se tiene también que empezar a notar en la forma de hablar. Podemos, como se ha estado diciendo en los últimos meses, no tiene que negociar con Sumar. Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís, tienen que llegar a un acuerdo para estar en Sumar. Hoy Izquierda Unida, de hecho, en el comunicado que saca, habla de trabajar unitariamente dentro de Sumar. Yo creo que esas son las coordenadas en las que nos deja el domingo. No hay opción para otra cosa. O sea, hablar de cualquier otra cosa para mí ahora mismo es fantasía. Y después, más que hablar de si se va a dar o no la unidad, hablemos de cómo va a ser esa unidad de cara a las generales. Creo que hace falta un proyecto amplio, un proyecto transformador, donde se pueda no estar de acuerdo, pero se pueda llegar a síntesis y sobre todo que de cara a las generales no estemos en una jaula de grillos donde cada formación esté teniendo sus propios mensajes y haya pues, personas centrándose en hacer el discurso hablando solamente de medios de comunicación, otros de la esperanza o de las magdalenas o de lo que sea. Creo que para que sea una campaña verdaderamente unitaria tiene que estar armonizada también en los estilos, en los mensajes y bueno, que no haya más ruido y dejar hacer un poco al liderazgo de Yolanda Díaz. Rafa. A mí me preocupa que el planteamiento se establezca en que nosotros tenemos que tener un cambio de actitud. Sinceramente no me parece que se corresponda con la realidad. Es decir, nosotros hemos venido a unas elecciones, nosotros evidentemente felicitamos a todos aquellos actores que han conseguido sus objetivos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, que era que nosotros no tuviéramos representación parlamentaria. Les felicitamos porque han conseguido sus objetivos, pero creo que en este proceso electoral que hemos vivido ahora, nosotros hemos tenido una actitud que ha sido conformar listas unitarias, ha habido otra actitud que ha sido no sentarse con nosotros. Entonces nosotros no tenemos que cambiar nuestra actitud, porque nosotros sí que hemos planteado en la Comunidad de Madrid la posibilidad de tener una mesa de trabajo desde el año pasado. Nosotros sí planteamos que era necesaria una lista unitaria en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros planteamos una lista unitaria en la Comunidad Valenciana. Nosotros planteamos una lista unitaria en Valencia. Entonces quienes se lo tienen que hacer mirar son aquellos que nos reconocen nuestro derecho a la existencia. Y creo que eso es muy importante ponerlo encima de la mesa. Es decir, creo que para poder trabajar la diversidad, para poder trabajar una lista unitaria hay que entender que el espacio que existe, el espacio que no reconoce el modelo neoliberal como válido, que eso yo creo que es el espacio que estamos intentando construir entre todos, tiene que pasar en primer lugar por el derecho a la existencia de todos los actores. Y creo que hay una actitud que es la que tiene que cesar, y es una actitud disciplinadora con aquellos que disienten cuando las cosas las vemos de otra manera. Bueno, obviamente no estoy de acuerdo con lo que decía Rafa, o sea, entiendo que puede ser, que puede haber tocado la fibra sensible. Yo no creo que nadie esté negando el derecho a la existencia de Podemos, por el contrario, o sea, yo creo que todos en la noche del domingo... Me ha sorprendido mucho lo de afrontar un proceso de diálogo así como el que estábamos ahora diciendo, que nosotros hemos tenido un cambio de actitud. Yo creo que hace falta un cambio de actitud. Me parece que... y eso pasa por no descalificar a las fuerzas con las que tenemos que ir a las elecciones, ¿no? Por ejemplo, hemos visto esta campaña electoral a Podemos hablando de la izquierda cookie. Yo no sé qué es lo opuesto a la izquierda cookie, igual es la izquierda fea, no lo sé. ¿Tú piensas que es más grave que tú en determinado momento puedas hacer ese calificativo a que te niegues ni siquiera sentarte para hablar de la posibilidad de una candidatura unitaria? ¿De verdad crees que es más importante eso que el hecho de que tú vayas a las elecciones en la Comunidad Valenciana o en el Ayuntamiento de Valencia y Compromís se niegue ni a hablar siquiera? Yo es que creo que es evidente, ¿no? Me parece que una cosa son los debates sobre palabras
y otra cosa son los hechos. Y los hechos, lo que nos están planteando es que lo que es necesario es respetar las posiciones de los demás y no intentar, ¿no?, plantear que son los demás los que tienen que cambiar su actitud, sino que tenemos que encontrar puntos de encuentro desde el reconocimiento de que todos aportamos cosas, de que hay gente que piensa también como nosotros. Y creo que ese es el problema fundamental. Y hay un elemento de disciplinamiento que nosotros estamos sufriendo y que no es nuevo, que ya ha ocurrido cuando ha habido sectores en la izquierda en este país que plantearon confrontar con Maastricht, cuando hubo sectores de la izquierda que dijeron que se incumplía el pacto constitucional, cuando hubo sectores de la izquierda que plantearon que estaban en contra de la integración en la OTAN. Hay elementos del régimen disciplinadores de determinados planteamientos políticos que se repiten una y otra vez. Y creo que para conformar ese espacio que pueda confrontar con el modelo neoliberal necesitamos el reconocimiento de la validez de todas las posibilidades. Y creo que cuando nosotros ganamos el Ayuntamiento de Madrid fue precisamente porque se pudo conformar un espacio en el que se respetaban las diferentes visiones de transformación y se permitía que fueran válidas y se pudieran integrar en un espacio unitario donde la gente se sentía cómoda, aunque no hubiera participado en los procesos institucionales. Y creo que cuando lo que se plantea hacia afuera es que hay que disciplinarnos a nosotros, el mensaje que se está lanzando ahí fuera a mucha gente es: si dentro entre ellos de lo que se trata es de que se discipline una parte, ¿yo por qué me voy a sentir identificado por un sitio donde yo tengo que disciplinarme y tengo que renunciar a una parte de mis planteamientos políticos? Porque evidentemente plantear que en este país hay un monopolio en los medios de comunicación que está socavando los elementos más básicos de la democracia es una realidad. Eso es una realidad. Y creemos que es justo que haya alguien que lo pueda plantear. Yo entiendo que Sumar no lo quiera plantear. No pasa nada, no lo planteéis vosotros, ya lo decimos nosotros. Pero queremos tener derecho a poder decirlo y creemos que ese espacio político en este país existe. Es decir, y creo que sí, hemos tenido un resultado muy malo. Pero evidentemente hay mucha gente todavía que está en esa posición política. Y creo que lo que menos necesita esa gente es decirle que tienen que dejar de pensar lo que piensan. Nadie está diciendo eso, yo creo. Cuando dices que otras fuerzas han negado el derecho a existir de Podemos, yo te repito, creo que no es así. Incluso en votantes de mi entorno. No, pero yo te pregunto por el acuerdo, ¿qué opinas tú? Deja que hable, Carlos. Es que no hubiera acuerdo en Madrid, en Sí, Valencia. voy a responder a lo que acabas de Rafa? decir. Primero, creo que quien ha negado el derecho a asistencia de Podemos han sido los votantes que no le han dado su confianza. Eso para empezar. Yo he visto que había muchos votantes de Más Madrid haciendo una estrategia de voto prestado a Podemos para intentar que entraran en las asambleas autonómicas y aún así en Madrid, en Valencia, yo no te he interrumpido, Rafa, Perdona, en Valencia y en Canarias no han entrado. Yo creo que esa es la realidad. A las dos fuerzas, ¿qué tal la valoración? ¿Cómo la habéis visto? a las dos fuerzas, Cuéntanos pues, un poco. yo la valoración mía general, como verás, es mala. Ya, No pero puede allí ser hubo una positiva. apuesta fuerte por Alberto Rodríguez. ¿Qué tal la apuesta? Pero que acabe Carlos, por favor, Rafa. Bueno, muchas preguntas. Pero a lo que iba. Creo que nadie está negando el derecho a Podemos a mantener el espacio ideológico que considere y a defender las ideas que quiera. Cuando se habla de cambio de actitud, que yo creo que ya se está cambiando de actitud, por lo que escuchaba anoche en la SER a Pablo Iglesias y demás, yo creo que ya se está cambiando de actitud. Hablamos precisamente de esto, de con qué ganas vamos a la unidad, si vamos arrastrando los pies o si vamos verdaderamente motivados y convencidos de ello. Nadie está diciendo que Podemos tenga que dejar de defender sus ideas o de tener un programa político propio. Precisamente la fortaleza de Sumar es que distintas tradiciones políticas de la izquierda se puedan unir y que pueda haber votantes que les voten por un proyecto más ecologista, otros que les voten porque quieran votar, yo qué sé, en contra de Ferreras o de las cloacas o de lo que decida Podemos, y otros que les voten pues porque les gustan las magdalenas, como he dicho antes. Esa es verdaderamente la fortaleza, la diversidad de la oferta. Yo creo que nadie quiere que Podemos se asimile a lo que puede ser Compromís, porque son dos cosas distintas, o a lo que puede ser Más Madrid. Creo que la realidad es tozuda. Entiendo que estamos en un día pues electoral que es duro, pero no nada más lejos de la realidad, Rafa. Bueno, ¿quieres intervenir, Sara? Que te También que desde que era pequeño, cada vez que alguien me dice que tengo que cambiar de actitud, me sienta fatal. Pero a veces Es hay que- que cambiar de actitud. Nada, brevemente, yo creo que aquí lo que subyace es un problema de verticalidad.
un problema de verticalidad, porque bueno, por parte de Sumar se ha impuesto a la candidata, ¿no? O sea, creo que no ha habido lugar a unas primarias y ya sabemos todas que tenemos que votar a Yolanda Díaz y todavía no sé muy bien cómo se ha articulado, si ha habido una decisión democrática al respecto o cómo. Pero, por favor, no nos olvidemos de dónde venimos. Venimos de procesos en la calle, venimos de un pasado 15M en el cual se practicaba una democracia radical, en el cual todas y todas teníamos voz y en el cual todos y todas queríamos tener nuestra parcela de decisión. Creo que esa democracia radical se ha ido difuminando con el paso del tiempo, han ido cristalizando diferentes partidos, diferentes opciones que al final han dejado al militante de base un poco olvidado. Y también del lado de Podemos, hace poco estaba con los círculos, vuelvo a repetir, y me decían, se quejaban de que cada vez se sienten más ninguneados, de que en la creación de listas se han visto un poco influenciados cuando no cercenados. A mí eso me preocupa que la verticalidad acabe ganando a la horizontalidad y perdamos el norte. Bueno, me voy a ir porque tengo a José Manuel G. Jurado, que es diputado de Podemos por Andalucía, diputado del Parlamento andaluz por la provincia de Córdoba, en Andalucía. José Manuel, muchas gracias por acompañarnos en el tablero. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal estáis? José Manuel, primera vez aquí en el tablero. Te quiero preguntar, porque bueno, estamos en medio del proceso de unidad entre las distintas izquierdas. En Andalucía aquel proceso de unidad se acabó consolidando, pero es cierto que el camino no fue fácil y que de hecho Podemos quedó fuera de la candidatura electoral de forma oficial, ¿no? Por lo que ya todos conocemos que ocurrió, ¿no? en Andalucía, en ese... Bueno, pues en esas negociaciones tan tensas que hubo, que después de alguna forma supusieron el principio de todo lo que estamos viendo ahora en las izquierdas, ¿no? Fue Andalucía el primer terreno en el que se intentó fraguar lo que hoy se está cocinando, ¿no? Esa unidad electoral de cara a las elecciones generales. Te quiero preguntar, ¿cuáles son los ingredientes para que esa unidad no acabe como acabó en Andalucía, sino que sea, bueno, pues, positiva para todas las partes y, en efecto, la unidad de las izquierdas se pueda hacer, bueno, pues, con respeto a la sensibilidad de todas las organizaciones políticas que deben conformar lo que sea Sumar y sea una unidad bueno, pues que nos sirva para revalidar el gobierno progresista y para continuar esa senda que se impulsó con el gobierno de coalición? Bueno, yo creo que algunas de las claves ya se han dado antes. Estaba siguiendo el debate y creo que algunas se han dado ya. Por supuesto, una de las claves es no repetir el error de lo que pasó en Andalucía. Creo que, por suerte, en Andalucía ya tenemos el ingrediente de lo que, o la imagen de lo que no hay que hacer, ¿no? Que es pues esperar a la última hora, que se tensen las negociaciones hasta tal punto que al final acabemos yendo juntas a las elecciones con la nariz tapada. Yo creo que, y Rafa ha dado con algunas de las claves, también la última compañera que ha mencionado, que creo que la clave está y los ingredientes están en la participación. Creo que alejarnos de la política espectáculo, y creo que eso para eso contribuiría bastante cerrar algunas cuentas de Twitter. Creo que contribuiría bastante al cambio de concepción de lo que es la unidad, si entendemos que la unidad va más allá de una suma de pequeños actores políticos que están constituidos de tal forma que, como ha definido Rafa antes, estamos hablando solamente de actores a los que llamamos políticos. Creo que dar protagonismo a la gente y dejar hablar la inteligencia colectiva de todas las organizaciones seguramente que nos aclararía muchísimo más y nos dejaría una imagen mucho más clara de lo que es la unidad. No podemos ir a unas elecciones generales con la nariz tapada, no podemos pretender revalidar el gobierno, por supuesto, intentando que otros actores políticos queden completamente humillados dentro de la clave de las negociaciones. Creo que la clave de todo esto pasa por dejar a un lado todo lo que tiene que ver con los grandes personalismos y los grandes actores que han protagonizado todos los desencuentros y dar voz a la gente. Todo el proceso de construcción va más allá y tiene que ir mucho más allá del simple proceso electoral. Tenemos que salir de esa dinámica porque ya creo que en ese sentido la derecha nos ha ganado y nos está ganando cuando dejamos que sea solamente
los procesos electorales los que diseñen la unidad de la izquierda y la fraternidad entre nuestro pueblo y, en definitiva, la construcción del contrapoder hacia los poderes fácticos pasa solamente por unirnos a las elecciones con la nariz tapada y presentar solamente candidaturas. Creo que la construcción de poder popular y la construcción de un contrapoder real que pase más allá de la simple constitución de candidaturas, ¿no?, que se presente a las elecciones, es la clave fundamental. Y eso alejaría mucho el foco de que sean solamente los actores políticos y sus opiniones personales los que determinen cuál es el curso de las negociaciones. Yo creo que si preguntásemos a las militancias de las distintas organizaciones, serían capaces de entenderse mucho más fácil de lo que a veces lo hacemos nosotras mismas. Rafa ha dado con algunas de las claves. Yo creo que intentar apartarnos de eso, intentar que sea la gente la que protagonice ese proceso de unidad, esa creación de fraternidad entre las distintas, no ya entre las organizaciones, que me parece que es como una forma de rendirnos, ¿no?, de decir que el proceso político basado en la participación, que creo que era lo que estábamos intentando hacer después del 15M y que quedó atrás, sería una forma de asumir la derrota ante la derecha y pensar que solamente podemos pensar la política en clave de suma de actores protagonistas que nos determinen el futuro a todas y todos. Dar el protagonismo y la voz a la gente, dejar participar dentro de los procesos de construcción de unidad y creer, en definitiva, en la inteligencia colectiva como forma y herramienta fundamental para crear esa unidad, ¿no?, de la izquierda, que para mí es fundamental y creo que no hay debate, ¿no?, de que la unidad va a llegar y que tiene que llegar en buenos términos y sobre todo entendiendo que es la gente y la inteligencia colectiva la que tiene que articular todo eso, ¿no? Y pensar más allá, ayer lo mencionaba Clara Serra en un hilo, dejar de pensar ya solamente en clave cortoplacista, ¿no?, y pensar un poco más a medio plazo y a la construcción de procesos más amplios, ¿no?, y de espacios más amplios que no solamente nos encorseten en una discusión de partido. Creo que todo pasa respecto a eso y creo que eso nos enseñó las negociaciones andaluzas. Yo intento salirme un poco de los argumentarios de los distintos actores, ¿no?, de los distintos partidos que enfrentan, porque creo que eso contribuye más a la política espectáculo que a la unidad real y a todo lo que necesitamos, ¿no? Creo que tenemos enfrente enemigos muy poderosos, como ha explicado Rafa. Los oligopolios mediáticos dificultan mucho y han planteado, por ejemplo, en estas últimas elecciones, que las claves de los debates no sean claves municipales, ¿no? Eso ha permitido a Vox, por ejemplo, crecer sin tener cuadros en los municipios, sin presentarse con un programa, con listas prácticamente fantasmas, ¿no?, y aún así crecer en las municipales, porque las claves del debate las ha definido la derecha y la extrema derecha. Creo que la única forma de contraponer eso pasa necesariamente por la articulación de los actores populares y la creencia firme y determinante de las organizaciones de izquierda y de esta rearticulación de los espacios de la izquierda en lo social, ¿no?, en los actores sociales. Creo que eso es fundamental, ¿no? Aparte de la creación de nuevos medios de comunicación como el hecho de Canal Red, confiar de verdad en la inteligencia colectiva y la pedagogía colectiva y todo lo que podamos aprender del pueblo y de esa forma generar una palanca de contrapoder con respecto a los poderes mediáticos y a todos los poderes fácticos. Creo que por ahí pasa la clave de lo que viene. Pensar un poco más a corto plazo y, por supuesto, no creo que haya nadie que discuta que los términos de la negociación puedan ser en exigir a uno de los actores políticos que cambie de actitud. Creo que eso es un error de partida. O sea, creo que si lo que queremos de verdad es un acuerdo que respete a todas las partes y en los que todos se sientan identificadas, porque no hay que olvidar que esto no se trata solamente de una discusión entre actores políticos, entre Yolanda y Pablo, entre Yolanda e Ione, creo que esto se trata más de pensar en que hay que articular una campaña, hay que constituir una campaña electoral y que los distintos militantes de unas organizaciones y otras tienen que entenderse y tienen que respetarse. Y para eso nosotras tenemos que dar ejemplo y bajar un poquito el tono, tanto en las discusiones y en los debates como en las redes sociales. Y yo creo que callarnos un poco hasta que sean las direcciones quienes se pongan de acuerdo. Y una vez pase eso, empecemos a trabajar de verdad en la construcción de
en fin, de un tejido social y una red social participativa, ¿no? Hace poco escribíamos un artículo en Público, una compañera, Sabela Rodríguez y yo, en la que hablábamos que teníamos que ir más allá de la simple constitución de sumas de partidos y que la construcción de redes populares que sean capaces de contraponerse al poder es fundamental para lo que viene más tarde, ¿no? Ahora mismo instituciones, el hecho de Andalucía, tenemos una mayoría absoluta en el Partido Popular en el Parlamento, pero es que casi todas las capitales de provincia están gobernadas por el Partido Popular, así como un montón de pueblos. Si no somos capaces de crear ese contrapoder popular, por mucho que mantengamos el gobierno de España, que así será, no será posible contraponerse a crear un contrapoder real a todas las políticas neoliberales, a todas las políticas extractivistas que va a poner en marcha el Partido Popular y que ya las está poniendo aquí en Andalucía, como el caso de Doñana, pero no solo, también con la privatización de la prevención de los incendios y otra serie de cuestiones. Si no creamos tejido social, si no somos capaces desde las organizaciones de poner en marcha y de verdad ir más allá de la mera escucha de los actores populares y hacerlos partícipes de todo el proceso de transformación, creo que estaremos volviendo a caer en el mismo error, y en ese terreno la derecha gana siempre, porque tiene todas las herramientas y todos los elementos para derrotarlo. Manuel, yo cuando estábamos preparando la reunión aquí en redacción, ¿no? Precisamente para preparar este programa, yo no me escondo porque yo creo que perfiles como el tuyo son de los que más útiles van a ser precisamente para este proceso de unidad en el que tan importante es que Podemos y que los distintos actores que conforman Sumar, bueno, pues logremos que las izquierdas vayan juntas y que haya una confluencia, y presentaba tu nombre, ¿no? en esa reunión por cómo creo que va a ser importante, teniendo además en cuenta que venís de aquel pacto que acabó como acabó, ¿no? En Andalucía, ¿no? O sea, con el reflejo de lo que pasó en Andalucía, bueno, pues un diputado de Podemos como tú, que creo que aportas a este debate además una generación diferente, eres de mi año, somos del 97 los dos, según tengo entendido, pues creo que es bueno que veamos esa perspectiva también de lo que tiene que ser este proceso unitario. Lo que pasa es que te quiero preguntar, porque claro, y ya con una pregunta corta, porque tenemos otra conexión en breve para que me respondas, el problema es el tiempo, y es que quedan 10 días para que se pueda consolidar este proceso de unidad. Yo entiendo que lo ideal, lo idílico habría sido que en efecto las bases, todas las militancias compartidas de estas organizaciones hubieran hecho un proceso de primarias abiertas, ¿no? Como se planteaba en su momento, o un proceso de discusión abierta entre todas las organizaciones, pero es que ahora parece que no hay tiempo, y quien opera en esta negociación pues van a ser, como se dice, los fontaneros, ¿no? Van a tener que ser los distintos partidos políticos los que van a tener que sentarse prácticamente a hacer pactos de listas entre las organizaciones. ¿Cabe el optimismo teniendo en cuenta que parece que estamos abocados a esto? Bueno, claro, o sea, ya el tiempo es el que es. Yo creo que, o sea, que el acuerdo actual, no creo que haya nadie en su sano juicio que lo ponga en cuestión. Creo que la clave va a estar en cómo ese acuerdo se defina, pero no creo que haya nadie que lo ponga en cuestión. Yo creo que hay que poner, siempre en política, hay que poner un ojo en el corto plazo y un ojo en el medio plazo. En el corto plazo yo creo que hay que dejarse el pellejo de aquí a los 54 días que quedan para que esa unidad sea algo real y de verdad podamos afrontar las elecciones con posibilidades de revalidar el gobierno de coalición, que, insisto, es imprescindible para que se puedan seguir implantando todas las leyes que se han implantado hasta ahora y todas las que han quedado pendientes. De eso creo que Rafa sabe un poco, ¿no? De algunas de las leyes que se han quedado tan importantes, que se han quedado pendientes. Creo que la construcción de lo que viene ahora en el corto plazo va a ser la que va a ser, y tenemos que ponernos de acuerdo lo antes posible y empezar a nuestra militancia a trasladarle ilusión lo antes posible para que en esa campaña todos nos dejemos la piel, porque nos jugamos, insisto, una barbaridad. En vistas a cómo han salido las municipales y en el caso de Andalucía cómo salieron las autonómicas, lo que nos jugamos es muchísimo. Entonces, cuanto antes nos pongamos de acuerdo y antes seamos capaces de empezar a trasladarle un poco de ilusión, de optimismo, de ganas de lucha a nuestras militancias y a nuestras bases, creo que eso va a ser clave para poder afrontar las elecciones con un poco más de fuerza. Y después empezar a pensar en el medio plazo. Es decir, no se puede quedar solamente, insisto, en la constitución de un... Si lo que piensas es solamente en clave electoral, al final siempre acabas perdiendo. Porque para nosotras la política no puede ser solamente un mercado. Antes he escuchado hablar de
diversidad de la oferta. Es que el simple hecho de asumir ese lenguaje ya es una derrota. O sea, es que no estamos hablando solamente de una cuestión de oferta electoral, estamos hablando de mucho más. La gente tiene que entender que tiene que ser partícipe y protagonista de los procesos de cambio. No solamente estoy hablando de las militancias. Creo que esto es un debate más largo que podríamos tener en otro momento. Pero no solamente estoy hablando de las militancias, estoy hablando de mucho más. Estoy hablando de los colectivos de las trabajadoras de ayuda a domicilio que están muy organizadas aquí en Andalucía, por ejemplo. Estoy hablando de todos los actores populares que están organizados. Creo que eso tenemos que empezar a pensarlo si no queremos asumir ya de base la derrota de la izquierda. Si lo que vamos a hacer es simplemente aplicar políticas más de izquierda que la izquierda del PSOE, pero nuestras formas políticas van a ser las mismas, creo que estamos cayendo en un error. En el corto plazo, llegar a un acuerdo lo antes posible para que nuestra militancia empiece a trabajar un poco más ilusionada y con un poco más de ganas. Y en el medio plazo empezar a entender que tenemos que transformar la forma en la que entendemos la política y que tenemos que sacar esos aprendizajes de los últimos 10 años en los que la participación y hacer presente a la gente en los procesos políticos son los que alejan de que estos debates se conviertan al final en una discusión entre actores protagonistas como si fuese un debate de prensa del corazón en el que uno ha dicho y el otro ha dejado de decir. Si hacemos presente a la gente en las discusiones políticas y en todos los procesos de transformación, estaremos hablando en claves completamente diferentes y ahí ya habremos dado el primer paso de verdad para derrotar a los poderes fácticos.